¿Qué tal, profesor? Bueno, entonces aquí le explicaré a grosso modo todo lo que hemos aprendido en este semestre, o menos lo que yo he percibido. De entrada, y uno de los conceptos que más me hicieron interesantes es que dado que el humano busca darle sentido a todo lo que aprende, tenemos que buscar un método. Y como usted mencionó precisamente, el científico es el que más sustento tiene, vaya, aunque no necesariamente es en el que se basan todos. Entonces, esto me llegó al primer ensayo que escribimos y hice una reflexión donde precisamente el ser humano hasta cierto punto donde adquiere cierta madurez y conciencia, podría decir que el 80% de todo lo que eres como persona se basa en esos primeros años de tu vida. ¿Por qué? Porque aprendes cosas muy básicas. No puedes tú entender una cosa si no tienes una idea de qué es precisamente. Y los primeros años de tu vida, pues es por eso que normalmente los humanos hacemos preguntas de lo más tontas, no necesariamente porque sean malas, sino porque son de lo más sencillo. Si por ejemplo un niño pregunta por qué el cielo es azul, puede ser una pregunta que para él pues se le ocurrió y la pregunta, pero realmente la respuesta a esta pregunta sí tiene un fundamento científico completamente extenso y la mayoría de los humanos erróneamente le decimos porque sí y ya, sin que el niño tenga cierto interés por investigar exactamente por qué pasa esto. Entonces, como primer tema es lo que más rescato, precisamente que el 80% de lo que eres como persona, pues es gracias a tu formación. Si tienes una formación en donde eres violento, porque si fueron violentos contigo, pues muy probablemente cuando crezcas y tengas la madurez, tengas tendencia a ser violento. Vaya, si pasa en la medicina con las enfermedades, pues pasa prácticamente lo mismo con el conocimiento. Después, otro de los temas interesantes y creo que fue el ejercicio que más nos costó en general a todos los alumnos fue cuando teníamos que investigar sobre ciertos temas, pero como son temas en su mayoría externos, aunque sí nos afectan no de forma tan directa como en las noticias que leíamos, pero sí de forma indirecta nos afectaban ciertos problemas de los cuales investigamos. Entonces fue interesante ver cómo realmente para entender una situación al 100% tienes que adentrarte, tienes que entrar de lleno a la situación, al contexto en donde está ocurriendo la situación. Lo veo muy sencillo, no puedes tú entender cómo funciona la economía si no te metes a la economía. Es lo mismo, no puedes entender cómo funcionan las leyes o las normas de cuidado ambiental si no te metes directamente el tema. Entonces es otro de los temas que rescato. Después, derivado del primer tema que aprendimos sobre el conocimiento, también otra de las cosas importantes es cómo decirlo, cómo cada quien con la conciencia que va adquiriendo y con la forma de pensar, que en principio no es tuya, pero después adquieres, como dije, conciencia para valorarlo tú de la forma que tú quieras. Y es precisamente esto de valorar a lo que quiero llegar. Cada quien al final valora ciertas cosas distintas por mismas experiencias. Y como también mencioné en alguna de mis reflexiones, no podemos programarnos de cómo vamos a aprender unas cosas. Siempre va a haber algo que no esperas y eso te va a hacer reflexionar sobre qué aprendes. Si tú, por ejemplo, este, te dicen de niño que lo peor que puedes hacer en la vida es tomar alcohol, pero después vas a una fiesta, tomas alcohol, te diviertes y sí, puede haber consecuencias como, vaya, como una cruda o como mm, pues, varios problemas de alcoholismo que ya conocemos, pero finalmente tú lo disfrutas, tú ya entiendes que es algo que te gusta, entonces te pones a pensar, entonces ¿por qué me dicen que es malo? Y te pasas al otro lado, entonces lo empiezas a hablar, decir, no, para nada es malo, siempre me dijeron, pero realmente no lo es. Y esto ocurre con muchas cosas, entonces, vaya, esto es muchas de las cosas que he aprendido. Y creo que la cosa que más nos costó y es algo que todavía nos ocurre a todos en general y que es cosa que debemos mejorar para poder entender mejor el contexto en el que vivimos es que siempre que queremos analizar algo tenemos que verlo de la forma más objetiva posible. Si intentamos desde un principio categorizar cosa que hacemos por pura naturaleza, este, pues van a ser estereotipos que no te van a ayudar. Entonces siempre tienes que buscar hacerlo de forma muy objetiva para de ahí entonces entender qué es los actores, como habíamos visto, los actores, las motivaciones, las propuestas, los métodos. Realmente fue interesante y es un ejercicio en el cual seguimos trabajando todos en general, yo personalmente también, sobre entender
un problema más a detalle sin necesariamente categorizarlo desde un principio, ni opinar directamente si es bueno o malo, porque si precisamente, si precisamente buscamos categorizarlo, ya le estamos dando una idea. Y tenemos que entender la idea, como dije hace rato, adentrándote directamente. Entonces, esto es lo que he aprendido en pocas palabras y muchas gracias por las clases, profe, las he disfrutado mucho.